¿Cuándo inició el cine peruano? Según el historiador Jorge Basadre, en 1911 se filma el primer cortometraje. Con el paso de los años, la producción continuó a un ritmo lento. Dentro de estas películas, la aristocracia presentó su visión acomodada de Lima. Podemos identificar un momento clave en el año 1937, cuando bajo la producción de Amauta Films floreció una vertiente criollista. Sin embargo, luego de 40 años de historia de nuestro cine, llega un momento para preguntarse si Lima es el Perú, como afirmaba con ironía Abraham Valdelomar, y reflexionar sobre qué entendía nuestra sociedad y el mundo cuando se hablaba de lo peruano. Lima es el Perú es Lima. Parecía constituir una suerte de lema que se aplicaba igualmente al espacio fílmico. El universo de las provincias de las costas del país, la gran constelación sociogeográfica andina y la región amazónica no existían para el cine del país. Las únicas expresiones de nuestro colorido paisaje presentes en el cine fueron realizadas por exploradores y realizadores extranjeros al revisar una ciudad que solía ser la capital de un viejo imperio, el Cusco, utilizando su imagen en ficciones y travelogues. Pero, desde esta perspectiva aventurera y ajena a nuestra cultura, ¿puede realmente un extranjero entender y ser el único portavoz de lo andino? Estas preguntas llevaron a un grupo de intelectuales a ser los primeros en plantear una identidad cinematográfica, independiente a la forjada en la capital. Te damos la bienvenida al canal y te invitamos a explorar con nosotros la historia del Cine Club Cusco. El 27 de septiembre de 1955, para celebrar los 60 años de la invención del cinematógrafo y con la intención de crear un espacio de exhibición nunca antes visto en el Perú, se inaugura el Fotocine Club Cusco. Este fue el primer cineclub que funcionó en Perú fuera de Lima. Los jóvenes que lo conformaron fueron descendientes de una gran corriente cultural y artística. Entre ellos figuraban los hermanos Chambi, Víctor y Manuel, hijos del famoso fotógrafo Martín Chambi, Luis Figueroa Yávar, hijo del pintor, actor, fotógrafo y político Juan Manuel Figueroa Aznar, Eulogio Nishiyama, descendiente japonés, quien heredó su primera cámara del artista Suguharu Fujita, el huancaíno César Villanueva, llamado el Mago Huanca, hijo del empresario fotográfico Don Manuel Villanueva, y el aprendiz de Nishiyama, Jorge Vignati. En este espacio, gracias al apoyo de distribuidoras sudamericanas, algunas películas europeas y del nuevo cine latinoamericano fueron estrenadas en el Cusco, incluso antes que en Lima, ya que la censura solo permitía los títulos de Hollywood y el cine de oro mexicano. Además de las exhibiciones, se realizaron importantes charlas y teorización de cine para los participantes. El cobro de entradas por estas fue el mínimo, permitiendo hacer llegar la cultura a todo el público, desde los más burgueses hasta los campesinos obreros. Sin embargo, el valor histórico que llega a tomar este cineclub es a partir del fomento que se da por crear contenido cinematográfico, con lo que comenzaron a dictar clases de cine y luego a producir sus primeros documentales, que lamentablemente no fueron preservados por la nación peruana. Los antecedentes de este colectivo como realizadores vienen por parte de dos de sus miembros, Nishiyama y Manuel Chambi. Eulogio Nishiyama, además de contar con su negocio familiar, el único en el que se vendía y revelaban las cintas en todo el Cusco, fue parte de múltiples rodajes de producción extranjera y proyectos propios en 8 milímetros desde la década de 1940. En los siguientes años, su trabajo documental más importante fue la filmación de los estragos del terremoto de 1950. Por otro lado, Manuel Chambi, quien concluía sus estudios de arquitectura en Buenos Aires, vuelve al Cusco nutrido por la intelectualidad de la capital argentina y con una cámara Bolex de 16 milímetros empieza su carrera fílmica con un cortometraje de ficción en 1954. Con esta experiencia, una vez iniciado el cineclub, Chambi, junto a Nishiyama, desarrollaron algunos cortometrajes documentales como El Corpus del Cusco y Toros y Cóndor. Como recuerda el crítico León Frías, eran cortos de vocación antropológica que mostraba festividades, rituales y conductas colectivas de la ciudad del Cusco y sus cercanías. Más adelante, junto con los realizadores César Villanueva, Luis Figueroa y un jovencísimo Jorge Vignati, el Cineclub Cusco llegó a filmar cerca de 20 cortometrajes. Una vez iniciada esta producción, fueron recibidos por la crítica extranjera, logrando gran reconocimiento en Europa. En el Perú no fue caso contrario, gracias a la fiel amistad entre Nishiyama y el escritor y antropólogo José María Arguedas, ya que fue un importante vínculo con la Casa de la Cultura, entidad predecesora del Ministerio de Cultura. Así Arguedas logró, en 1957, realizar una exhibición de una colección de sus cortos, en la sede Sociedad Entre Nus en Lima. Además, Arguedas redactó un artículo titulado Películas de Gesta en el diario El Comercio, donde da a conocer su interés y apoyo al Cineclub Cusco.
Finalmente, cabe mencionar que el cortometraje Estampas del Carnaval de Canas los hizo merecedores del premio de la Conopa de Oro, reconocimiento que entregaba la Casa de la Cultura en el año 1963. Este no sería el único premio que recibirían, ya que internacionalmente fueron ganadores del estímulo a la cinematografía que otorgó el Sodre de Montevideo, Uruguay, en 1958, y en el Festival de Santa Margarita Liguria, de Génova, Italia, se hicieron acreedores tanto del premio a la mejor película andina como el premio de la Copa de Plata. La colección de cortos exhibidos en Lima fue proyectada también en el Festival Internacional Karlovy Vary, de Checoslovaquia, hoy República Checa, en 1960. Su presencia en este festival no pasó desapercibida por los eruditos del cine de la época. El crítico e historiador de cine George Adul interpreta esta nueva tendencia como un movimiento con formación y un manifiesto en común dentro de su producción, por lo que los bautiza internacionalmente como la Escuela de Cine de Cusco. Gracias a estos reconocimientos, llega un momento decisivo en la producción del grupo, la creación de su primer largometraje. Como antecedentes a este nuevo proyecto, tenemos las vivencias del joven Luis Figueroa Yávar, quien estuvo una temporada en París a finales de los años 50. Su estancia europea lo llevó a conocer a los grandes artistas del surrealismo, declarando haber sido influenciado personalmente por el propio André Breton. Con dicha experiencia, Figueroa comienza el camino a construir una ficción basándose en una festividad andina como las antes rodadas con visión documentalista. Por otro lado, el estreno del largometraje italiano El Imperio del Sol influenció a estos jóvenes cineastas reconociendo la oportunidad de mostrar una visión alternativa de lo andino a la vista en el film. El Imperio del Sol nos había hecho ver la posibilidad de una obra maestra. Los extranjeros, por extranjeros y por comerciantes, desfiguraron tontamente muchos aspectos nobles de nuestra vida. A pesar de los desaciertos que puede haber mostrado, tanto en su plástica artificial como en su mirada extranjera, El Imperio del Sol fue para este grupo una de las más grandes influencias en el desarrollo de su primer largometraje. Vinieron al Perú a hacer un documental sobre los indios, sobre los Andes. Era la primera imagen que salía del Perú al mundo. Su presencia influyó en nosotros, nos estimuló a desarrollar un cine local. Declaración de Luis Figueroa. Cuculi sería el proyecto cumbre de este club, estrenada en el Cine Le París, en Lima, el 27 de julio de 1961. Cuculi es el nombre de una mujer andina que vive con sus padres en una remota cabaña en los montes. Al llegar a un momento de madurez, decide emprender un viaje a la fiesta de la Virgen del Carmen, en Paucartambo, para así encontrar el amor y comenzar una nueva etapa de su vida. En su camino a Paucartambo, conoce varias aldeas andinas, donde aprende muchas de las costumbres de sus pobladores. La manera en la que muestran este mundo fue muy distinta a la vista previamente en las cintas de cine peruano, ya que sus referencias, a comparación del cine hecho en Lima, venían de las películas europeas de autor que presentaron durante las proyecciones del Cineclub. Estas fueron las obras de grandes cineastas como Dovzhenko y Eisenstein. También existe una gran influencia temática por parte del neorrealismo italiano al mostrar escenarios y personajes naturales. Cabe mencionar la presencia del estilo fotográfico de Martín Chambi, la cual está presente en los planos de paisajes, pobladores y lugares. Este maravilloso viaje rescata el mito andino de Ukuku, oso raptor de mujeres, y lo representa como una realidad, ya que está interpretado junto a varios datos de índole documental sobre la cultura andina, generando una narrativa de realismo mágico sin precedentes en el cine peruano. Otro gran mérito que reside en la película está en sus valores de producción, pues es el primer largometraje peruano hecho fuera de Lima, a color y en el idioma runa simi quechua. Sin embargo, este trabajo pionero de representación fue seguido por una serie de críticas que continúan surgiendo hasta el día de hoy. La más incisiva de estas se refiere a la escena del cortejo en el río. En esta escena, Cuculi es sorprendida en medio de un descanso en su travesía por Alaco, un joven que luego de someterla la toma como pareja. Frente a esta secuencia, el mismo Arguedas expresó su sentir en una carta. La escena del río entre Alaco y Cuculi aparece como que el amor de ambos se inicia luego de una violación que es descrita con caracteres ciertamente brutales, en las que parece que se quiso exaltar el machismo del protagonista y la sensación de espanto de la muchacha. No es humano esta forma de establecer relaciones, que enseguida se exhiben como cargadas de ternura e intimidad, y puede hacer parecer a la población indígena como que de este modo se aman. Arguedas recomendó el cambio de esta terrible secuencia. Sin embargo, por motivos económicos, este cambio no se dio a cabo. Al margen de lo visto, el escritor argumenta que esto se trataba de un error común en la interpretación del comportamiento durante el cortejo del hombre andino, y en lugar de despreciar la obra, aprecia las puertas que la película abría para el desenvolvimiento del mundo andino en el arte.
Dentro del carácter documental de la película, se nos presenta el recurso de la narración. Una gota de vida en la soledad, la choza. Aquí, Machula y Mamala, los abuelos, descendientes de los incas, mastican la coca de la paciencia y aguardan el retorno al valle perdido. Este texto está bajo la firma del escritor Sebastián Salazar Bondy, quien mostró siempre su apoyo al cineclub. A pesar de tener el aporte de este gran escritor, esta narración fue criticada por su uso del español. Cuculli apelaba al narrador en off para aclarar el sentido de los ritos y las fiestas que se sucedían en el trayecto de la protagonista. El texto, abundante en detalles y redactado en un ampuloso castellano, contrastaba con el quechua hablado por los personajes de la cinta. Pero, dentro del contexto criollo de ese entonces, hubiera sido contraproducente presentar al espectador limeño un mundo no conocido para él, utilizando únicamente el lenguaje quechua, que lo alejaría aún más de este entendimiento. Otro elemento que refuerza el carácter indigenista de esta obra es su narración en off durante todo el filme, explicando a un público ajeno al mundo andino lo que se ve en el filme. La narración abunda en metáforas literarias sobre la condición de pobreza, olvido y explotación del poblador andino. Lo mismo sucede con el subtitulado en castellano. Otra crítica importante que se hizo a la película fue hacia la representación de la sociedad andina, pues no se mostraba lo que estaba sucediendo en la realidad de ese entonces. También se les critica la influencia de una visión europea del mundo andino en sus films, simplificando, reproduciendo, en algunos de los trabajos, la idea del buen salvaje, dejando de lado la realidad andina de aquellos años, donde las luchas campesinas, toma de tierras, litigios entre comunidades y haciendas desembocaron en la ley de la reforma agraria promulgada recién en 1969 durante el gobierno del general Velasco. Sin embargo, las intenciones de estos cineastas estaban alejadas de mostrar una visión militante, política o fiel a la realidad, sino que mostraron, a su propio modo, el mundo andino que para muchos era desconocido y sufría la indiferencia de la sociedad citadina centralizada. Cuculli no es perfecta, es cierto que existieron desaciertos que no han mejorado con el tiempo, pero a pesar de eso, las intenciones de la cinta y lo que supuso para el desarrollo de nuestro cine fueron grandes pasos para la creación de una identidad cinematográfica. Considerada como un clásico y defendida como la película que da un paso a descubrir el cine peruano, León Frías anuncia lo siguiente: Cuculli permanece como una cinta fundadora y es un punto de referencia obligada al desarrollo del cine de temática andina y el cine peruano en su conjunto. El reconocimiento dado por esta cinta provocó que los cineastas alcanzaran renombre a nivel personal, centrándose en nuevos proyectos individuales y dejando de lado el trabajo del cineclub en conjunto. El último proyecto que desarrollaría este cineclub se titularía Harawi, desarrollado únicamente por Villanueva y Nishiyama. Esta adaptación del libro Diamantes y Pedernales de Arguedas no tuvo resultados positivos y fue un punto clave para la disolución del grupo. Esta película resultaría ser un fracaso durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, época de convulsión social. Al abordar la cinta una temática similar, la censura considera necesario mutilar varias escenas de la misma, provocando de esta manera cortes en la hilación de la historia. Finalmente, es en 1967 cuando el Cineclub Cusco llega a su fin. Con el paso de los años, todos sus miembros tomaron mayor renombre, se reencontraron e incluso trabajaron juntos, pero nunca más bajo este sello. Manuel Chambi continuó como cultor de cine, siendo uno de los fundadores de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Lima. Desarrolló un valioso material cinematográfico, siempre con su fervor indigenista, pero a causa de su temprana muerte en 1987, lamentablemente su trabajo quedó perdido. Frente a esta tragedia cultural, el crítico de cine León Frías dijo lo siguiente: existe una necesidad de que la obra cinematográfica y fotográfica de Manuel sea recuperada, restaurada y difundida. De ser así, será posible una segunda vida, a través de lo que hizo, especialmente en los años 50 y 60, en los que se convierte realmente en el primer cineasta que cuenta en la historia del cine en el Perú. Por su parte, Luis Figueroa continuó dirigiendo películas, con destacados largometrajes y varios cortometrajes que nos legó y continuó difundiendo hasta su muerte en el 2012. A lo largo de su carrera, Figueroa no ha tenido otro objetivo que el de divulgar la profunda tradición del mundo andino, desde el norte de Argentina al sur de Colombia, como una unidad geográfica y cultural. César Villanueva realizó varios cortos proyectando un desarrollo autoral al mismo tiempo que exploraba la estética del cine andino heredada de su tiempo con el cineclub. A pesar de esto, su cine continúa siendo muy desconocido y nunca ha sido restaurado, quedando igualmente perdido. De no haberlo sorprendido la muerte en 1974, en pleno apogeo de su creatividad, su labor artística hubiera continuado con propuestas trascendentales para el cine latinoamericano. Nishiyama continuaría una amplia carrera muy reconocida como director de fotografía. También dirigió varias series documentales para la UNESCO y la Universidad de París.
Desgraciadamente, al igual que el trabajo de sus colegas, este se encuentra perdido. Sumado a su importante aporte al desarrollo del cine en el Cusco, Eulogio Nishiyama también tomaría renombre como fotógrafo. Ver las películas de Nishiyama no es otra cosa que ver una fotografía viva, colorida y sonora. Tenía la preocupación y el ánimo de documentar las actividades relacionadas con la tradición del poblador del Ande. El más joven de estos directores, Jorge Vignati, tendría entre todos la carrera más amplia en el cine internacional, destacando su participación con productoras de Hollywood. Su trabajo junto a directores como Jorge Sanginés o Federico García lo hizo llegar hasta el director Werner Herzog, trabajando junto a él en varios proyectos como Fitzcarraldo, La balada del pequeño soldado, Gassenbrunn y Grito de piedra. Su labor como camarógrafo fue muy prolífica en el cine nacional, trabajando con directores reconocidos como Nora de Iscue, Gianfranco Anichini, Leónidas Segarra y Francisco Adriansen. Ante la noticia de su muerte en el 2017, se le rindieron múltiples homenajes, tanto en la costa, sierra y selva del país. El trabajo realizado por estos cineastas fue tan importante como el que realizaron en conjunto. Continuaron mostrando los múltiples rostros, colores y paisajes de nuestro Perú, ayudando a crear una identidad peruana en el cine. Sin embargo, muchos de sus trabajos quedaron perdidos por la falta de espacio donde conservarlos y la idea de que estas películas, una vez estrenadas, no volverían a verse o carecerían de importancia. Pero el valor que estas obras han adquirido con el tiempo demuestra que no solo perdimos unas películas, sino una memoria de los inicios de nuestra identidad en el cine. A pesar de su separación, el Cineclub Cusco representa un importante momento en nuestra cinematografía, desarrollando por primera vez un espacio de entendimiento andino en la pantalla. El lento proceso de creación del cine regional en el Perú tuvo base en los documentales que produjeron en los 50, y de cierta manera sirvieron de inspiración y apoyo a cuantos directores lograron sacar adelante los filmes rodados entre estos años y los años 90, cuando empezó la corriente de cine regional actual. Al lograr mostrar una nueva visión de lo que entendemos del sujeto peruano y su entorno fuera del limeño, nos encontramos ante una gama descentralizada de realidades que apoya entender cómo está compuesta nuestra sociedad. El Cineclub Cusco abrió esta puerta a la descentralización del uso de la imagen, y por ello no debe pasar al olvido su gran aporte al cine peruano. Un país que no tiene cine, no tiene rostro ante el mundo.